continuación presentaremos el video tutorial de HMI Reports. Es presentado por Cristian Ávila. El temario que vamos a utilizar para este video tutorial será: primero veremos una breve introducción de lo que es HMI Reports, la instalación y mantenimiento, conceptos básicos de HMI Reports, la aplicación HMI Reports, la generación de reportes y un resumen. Continuamos con la introducción. Wonderworld HMI Reports es un sistema de informes fácil de usar que le permite producir informes informativos y visualmente atractivos desde aplicaciones de InTouch. Además, Wonderworld HMI Reports es capaz de conectarse a una variedad de fuentes de datos de terceros y aplicaciones, así como bases de datos de historiadores, para crear, generar y distribuir informes avanzados para una variedad de industrias. Instalación y mantenimiento del producto. ¿Cómo se procede a la instalación? Asegúrese de que una versión compatible de InTouch esté instalada en la PC. Esto es necesario para el ejercicio. Inserte el CD de informes de Wonderworld HMI en la unidad de su PC. El programa de instalación debe iniciarse automáticamente, si no vaya el CD y ejecute manualmente. Seleccione los componentes de Wonderworld HMI Reports que necesite. Seleccione el driver Wonderworld para habilitar la conexión a InTouch. Wonderworld HMI Reports de Zen Studio es necesario para diseñar informes. Los valores predeterminados serán útiles para la mayoría de los usuarios de Wonderworld. La descripción del producto. Procederemos con los conceptos básicos de HMI Reports. Wonderworld HMI Reports consta de dos programas principales. Primero, el HMI Reports de Zen Studio y el motor de tiempo de ejecución de HMI Reports. Una tercera utilidad, el HMI Reports Generator, también está instalado para facilitar la programación y también la generación de ad hoc de informes. El conjunto de estos programas proporcionan varios módulos, cada uno con funcionalidad distinta. Vamos a tener los pasos de HMI Reports. Primero tenemos la Data Collection. Es la capa de Data Collection, se interconecta con el IOS origen de datos de proceso. Por ejemplo, InTouch Wonderworld Historia es el SSQ. También se puede conectar a otras aplicaciones de terceros y fuentes de datos. Sin embargo, a estos efectos de este documento nos centraremos a la sencilla aplicación de InTouch HMI, la famosa. A medida que se compilan los datos, se puede registrarse una base de datos para su uso posterior. Esta base de datos puede ser cualquier sistema común, como SQL Server, Oracle o Microsoft Access. La agregación de datos por cálculos estadísticos y otras funciones se realizan en un segundo plano, para permitir que los valores de datos calculados requeridos estén disponibles bajo demanda en un informe. El diseñador de informes es un editor flexible y versátil que le permite crear informes y vincularlos con los datos recopilados. Finalmente, la administración de informes dinámicos genera un informe activo. Esto puede hacerse basándose en un horario regular, como un cambio de turno, o una hora determinada del día, en base a un evento como una condición de alarma. Estos informes generados en formato PDF se pueden almacenar en una ubicación de archivo común o ponerse a disposición de usuarios basados en la web a través del servidor web Wonderworld HMI Reports. Plantillas e instancias de informes. Los informes se definen como plantillas. Una plantilla de informe es una definición reutilizable de un informe, que se puede ejecutar para generar un informe en sí. Los proyectos de informe se desarrollan con el estudio de informes. Se guardan como plantillas de informe y se ejecutan con el tiempo de ejecución de informes. Wonderworld HMI Reports Studio. ¿Qué es esto?
El HMI Reports Studio es donde se define y crea los informes que desea Wonderworld. HMI Reports Studio define y configura. Primero, la plantilla de informe, luego las conexiones de fuentes de datos, condiciones de archivo para datos, todos los objetos estadísticos y analíticos, condiciones de generación de informes, distribución de informes, configuración de proyectos, que incluye esto, la gestión de usuarios, idioma, web, macros, base de datos, etc. Esta es la pantalla que aparecerá para el Report Studio. El motor de tiempo de ejecución hace el trabajo detrás de las escenas de la programación y la generación de informes. HMI Reports Runtime ejecuta y administra. Primero, la seguridad, la adquisición de datos, el registro de datos, consultas a todas las bases de datos del historiador, generación de informes, distribución de los informes, la interfaz web. Esta es la pantalla del HMI Reports Runtime Engine. Generador de informes dinámicos. ¿Qué es esto? El generador de informes dinámicos le permite cambiar la configuración del informe y ejecutar nuevos informes a petición sin abrir ni realizar ningún cambio desde el Report Studio. Para cualquier informe disponible, es decir, cualquier pantalla de informe activa, primero vamos a configurar el periodo del informe. Por ejemplo, programar un informe diario o configurar un informe semanal. También se puede introducir parámetros para una plantilla de informe específica, como por ejemplo, establecer un ID de lote para una información de proceso por lotes. Generar un informe a petición, tal vez para datos en un determinado estado en una fecha y hora específica que el usuario seleccione. Y finalmente se especificará un objeto de informe diferente para el informe generado actualmente. Es la pantalla de Dynamic Report Generator. Ahí podemos seleccionar el reporte. Vamos a definir el tiempo del periodo. Vamos a poner fechas en que se va a exportar el reporte, en que va a salir. Puede ser PDF, email, impreso o en Excel. Y se lo puede mandar a generar. Vamos a ver lo que es el portal de informes del HMI Wonderworld. Con el portal web de informes de HMI de Wonderworld, cualquier usuario autorizado puede acceder a través de un internet o de internet a la estación de informes HMI de Wonderworld para realizar las siguientes actividades. Puede visualizar todos los informes archivados, generar nuevos informes de demanda o cambiar la configuración del informe antes de la generación. Todo esto se puede realizar a través de la intranet o la internet. Vamos a ver ahora lo que es la aplicación Wonderworld, cómo se genera una aplicación. Para hacer esto, primero se debe tener InTouch instalado y la aplicación de demostración. El flujo de trabajo del proyecto. ¿Qué es esto? El flujo de trabajo del proyecto típico para diseñar informes es el siguiente. Vamos a identificar qué datos deben ser reportados. Esto incluye todo el tiempo real y los datos históricos necesarios. Definir grupos de registro para permitir que los datos se necesitan almacenar temporalmente. Crear las plantillas de informe. Extraer todos los valores analíticos para concluir informes. Configurar la configuración automática de generación y ahora veremos cómo se debe crear el proyecto. Este icono lanzará el estudio Wonderworld HMI Reports, el diálogo Abrir proyecto. Seleccione para crear un nuevo proyecto. Los proyectos de configuración se guardan en el sufijo una extensión de RPJ. Cuando el proyecto se abre en su pantalla, el nombre del proyecto aparecerá en la barra superior del estudio. La primera vez que se abre el proyecto se muestra el cuadro de diálogo de configuración del proyecto. Esto permite la configuración de todas las configuraciones del informe. Para este informe solo necesitamos configurar ajustes básicos en la pestaña general. Otras pestañas se pueden dejar a su configuración predeterminada.
En el momento, haga clic en aceptar. A continuación, elija las carpetas necesarias si se solicita. A continuación, se abre el estudio para facilitar el desarrollo del producto. El estudio está dividido en dos secciones denominadas Logger y Report Designer para conectar las fuentes de datos de definir los controladores. Ahora vamos a definir el Data Driver. Wonderboard HMI Reports admite dos tipos de controladores: datos de tiempo real y historial mediante ODBC HDA o acceso de controlador personalizado. Utilizaremos datos de tiempo real. Para este informe, en el menú principal seleccione Logger y configuración de controlador. En el cuadro de diálogo introduzca el nombre adecuado al origen de datos, por ejemplo, InTouch. Y mediante el selector combinado de controlador de datos, seleccione controlador InTouch. A continuación, clic en el botón Configurar para el controlador de datos InTouch, utilizando el seleccionador utilizando el selector de rutina de aplicación. Busque la ubicación de aplicación del rector. Puede encontrar la ruta de acceso a aplicación de InTouch Application Manager desde Windows Viewer. Si no está seguro dónde está normalmente esta ruta, documentos para todos los usuarios. Haga clic en los puntos suspensivos para abrir el Touch Tag Browser. Seleccione los nombres de etiquetas que desea utilizar con su informe y agregarlos a la lista de elementos dados utilizando las etiquetas DirectLabel, DirectTheme, PubLabel. Haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, que podríamos añadir todos y cada uno de los puntos que están en definición de controlador, pero para los propósitos de este proyecto de informe único vamos a añadir los que vamos a utilizar. El paso final es guardar esta definición. Haga clic en agregar definición para confirmar esta configuración en la lista. La página final de configuración del controlador debe ser similar al cuadro de diálogo que aparece a continuación. Haga clic en aceptar para cerrar la asistencia y configuración del controlador. Vamos a definir los registros de datos. Nuestro sistema sigue el paso, es decir, los grupos de registro de datos para nuestros datos de informe. Cambia a Logger Studio haciendo un clic en selector. Crea un nuevo grupo de elementos de datos. Esto reunirá todas las etiquetas que queremos informar en un lugar lógico, ya sea desde el menú Logger, seleccione Add Groups, agregar grupo de elementos o haga clic en el botón secundario del área de elementos de datos y seleccione para crear un grupo nuevo. Aparecerá el cuadro de diálogo de definición de grupo. Dé al grupo el nombre opcional de una descripción. Como fuente de grupo seleccione nuestro origen de datos InTouch. Usted debe tener algo como lo siguiente. A continuación, haga clic en agregar elementos. Mediante el cuadro de diálogo, seleccionar elementos de datos. Agregue cada elemento disponible a la lista que usaremos. Su configuración debe tener el aspecto y haga clic en aceptar para cerrar. A continuación, seleccione el panel de velocidad de grabación. Configuro el modo de grabación como cada 10 segundos, como se muestra en el ejemplo siguiente. Haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar la definición de elementos de datos. Esto nos dará un conjunto de datos de valores de proceso espaciados de 10 segundos de diferencia por razones de rendimiento. Es mejor no establecer ese periodo demasiado corto. Si InTouch se está ejecutando, Windows Viewer también debería ver los datos que están actualizando en tiempo real en el Logger. Si Windows Viewer no está ejecutando, debe iniciarlo ahora. Verificar que está ejecutando la versión correcta del rector demo. La configuración
y dejarlo minimizado.